Con su permiso, señora presidenta, el maíz no es solo un alimento, es identidad, es cultura, es seguridad alimentaria. México es el centro de origen del maíz y alberga una gran diversidad en este grano. Vamos a ver por qué México es tan importante y por qué el maíz no solo es un alimento, sino un símbolo de resistencia y de diversidad cultural. Porque este grano está presente en todas las culturas indígenas y no es casualidad que en todas las lenguas el maíz tenga nombres distintos. Así es que, si me permiten, voy a presentar rápidamente. Hoy celebramos el Día del Maíz, el Día de San Miguel, porque hay un sincretismo que Julia Álvarez y Casa y yo hemos hecho una dupla esta mañana. Yo les voy a hablar de por qué es tan importante el maíz en México y en el mundo, y ella nos va a contar la tradición, de dónde viene, por qué ese sincretismo entre el Día del Maíz y el Día de San Miguel de Arcángel, que es el guardián de los cultivos. Vamos a ver que México es uno de los centros, de los sitios donde se inició la agricultura en el mundo, y es centro de origen y domesticación de más de 200 especies, no solo el maíz, estamos hablando de la calabaza, del frijol, de los chiles, el amaranto, las vainillas, los nopales, los tomates verdes, y este origen ocurrió hace mucho tiempo y la domesticación y la diversificación se hizo en manos campesinas. Fueron los campesinos los que hicieron este trabajo. La siguiente, por favor. Las especies silvestres son los teocintles, que se denominan, son los maíces primitivos, digamos, y evolucionaron a las especies domesticadas. Perdón, ahí hay una pequeña falla en el PowerPoint, pero son especies domesticadas, y el maíz México es la cuna del maíz y se domesticó hace 9,000 años. Y estamos hablando que fuimos del teocintle a los maíces, y esto fue un cambio de verdad impresionante a lo largo de la historia. La siguiente, por favor. ¿Y quiénes hicieron este cambio? Los campesinos, porque la agricultura campesina favorece y mantiene el proceso de evolución bajo la domesticación, porque permite la adaptación a diferentes climas. Vamos a ver que el maíz puede crecer en todos los estados de México, y además da diversidad genética, porque además las comunidades lo que hacen es, por ejemplo, el Día de San Miguel, que es hoy, justamente el Día del Maíz, es cuando se cosecha. Y esa cosecha lo que lleva es a que los campesinos lo que hacen es que intercambian granos. Eso es algo maravilloso. Las fiestas en toda la República es donde se juntan, sobre todo las mujeres, que son las que seleccionan los granos. Los señores, por supuesto, van y recogen las mazorcas, pero las que desgranan y las que seleccionan el grano mejor para la siguiente siembra son las mujeres. Y ese intercambio de semillas asegura su evolución. Se intercambian por diferentes estados de la República, y eso hace que verdaderamente tengamos esta gran diversidad. En la agricultura comercial, en cambio, las semillas se compran, no se reproducen, simplemente se compran, se siembran, se cosechan y ya no se pueden volver a sembrar. Ese es el problema del maíz, que es comercial y transgénico. Entonces hay una siembra, se combina con los parientes silvestres, se cosecha, se seleccionan las semillas por las mujeres, se almacenan, hay condiciones ambientales y socioculturales locales. Los intercambios son muy importantes, se dan este día fundamentalmente, y eso genera una gran diversidad. La siguiente, por favor. Se han documentado más de 64 razas de maíz en México, que, por cierto, Julia, ¿verdad?, las traes para que las vean, porque las trajo desde Los Pinos. Entonces aquí las vamos a ver ahora, las 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas nuestras, y las otras, bueno, se han ido hibridando acá con nuestras razas nativas. Pero lo más importante del maíz es que crece en los 32 estados de la República. Es capaz de crecer desde nivel del mar hasta 3,400 metros sobre el nivel del mar. O sea que tiene una capacidad de adaptación. Y hoy que estamos ante el cambio climático, porque estamos ante un cambio climático donde grandes inundaciones o grandes sequías en el país se dan en el mismo territorio, es muy importante tener justamente seguridad alimentaria a través de esta diversidad que nos da el maíz. La siguiente, por favor.
La reforma que se hizo en marzo de este año fue muy importante. Se reformó el artículo 4 y 27 de la Constitución. El cuarto reconoce al maíz, ¿verdad?, como identidad y seguridad alimentaria, y evita que el maíz transgénico sea usado en el territorio del país, y cuando se vaya a utilizar el transgénico no sea para cultivo definitivamente, sino se use para productos secundarios, y fomenta la conservación de la biodiversidad y el manejo agroecológico. ¿Por qué? Porque el artículo 27 lo que hace es reconoce por primera vez en la historia a la milpa. Y la milpa es otra gran, yo diría, esa es la agrobiodiversidad, la expresión de la agrobiodiversidad, porque el maíz se siembra con el frijol y la calabaza. El frijol da nutrientes porque es una leguminosa y le da nutrientes al suelo, y el maíz va creciendo junto con el frijol o la haba, cualquiera de los dos, y la calabaza. Y la calabaza lo que hace es que cubre el suelo para tener mayor humedad. Entonces, el artículo 27 reconoce a la milpa, y el cuarto fortalece entonces, ambos artículos fortalecen la soberanía alimentaria y sobre todo protegen a nuestros campesinos y campesinas y a nuestros pueblos indígenas. Y desde luego promueven la investigación, qué duda cabe, y sobre todo hace que el maíz y sus parientes silvestres se hayan convertido en patrimonio biológico, económico y cultural. Hoy celebramos justamente el Día del Maíz, es un orgullo nacional, y por eso la siguiente, y es la última, lo que tenemos es que agradecerles a las familias campesinas, a las familias indígenas, que son quienes promueven y mantienen nuestra agrobiodiversidad. Así es que son a ellos y a ellos a los que tenemos que agradecerles hoy que tenemos esta enorme riqueza natural. Y por supuesto Julia nos va a contar la tradición misma de por qué en las casas hoy aparece el pericón. Todos ustedes han visto el pericón, ¿no? En las casas, o por lo menos en los estados de Morelos, de México, está el pericón en todas las casas, y Julia nos va a contar por qué. Como entrada triunfal. Gracias, compañero. Gracias. Con su permiso, presidenta, escribí unas breves líneas solo para complementar lo que ya decía la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, en este día tan especial. 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz. Hoy en diversos rincones del país, las entradas de las casas amanecen con cruces de flores de pericón, puestas en puertas y ventanas, incluso coches y por supuesto milpas. Hoy, las flores de pericón anuncian la llegada de la cosecha y el corte de los primeros elotes. Hoy, pues, en cientos de pueblos y comunidades se festeja al maíz y a San Miguel Arcángel, celebraciones de prosperidad y abundancia que se pinta de amarillo pericón. Desde la Sierra de Nayarit, donde se siembra el elote jala, famoso por su tamaño, hasta el Cacahuacintle, en Topilejo, aquí a unas cuantas alcaldías de distancia. Cacahuacintle, el que todos elegimos en el carrito de los elotes por su grano grande y carnoso, harinoso, le dicen en los pueblos. Por su composición de almidón, el preferido para los esquites y el pozole. 29 de septiembre, un día para rendir homenaje al maíz, nuestro grano sagrado, que se siembra desde lo más al norte de México hasta la frontera con Belice y Guatemala, en todas las latitudes, desde nivel del mar hasta 3.500 metros de altura. Pero es también un homenaje, como decía Alicia, a los campesinos y campesinas que lo cultivan y al sistema milpa, que en su conjunto hace de su dieta la más completa en carbohidratos, fibra y proteína, y también vitaminas. No por nada, quienes vienen de lejos dicen que en México huele a maíz. ¿Y a qué otra cosa podíamos oler si en este mismo momento, mientras transcurre esta conferencia mañanera, en muchas esquinas de esta misma ciudad, miles de trabajadores y trabajadoras están comprando un atole y un tamal antes de llegar a su trabajo? Niñas y niños estarán o habrán desayunado una quesadilla antes de salir de casa para ir a la escuela. Almorzarán tlacoyos o sopes y echarán, aunque sea un taco, como se dice, más al rato. Somos un país megadiverso, del tamaño de 64 razas de maíz. Como megadiversa es nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestra gastronomía y nuestros ecosistemas. Y en esta diversidad,
en cada grano de maíz está la riqueza genética de miles de años de intercambio que hacen que aquí en nuestro país no solo se haya domesticado el maíz y sea hoy uno de los 8 centros de origen del mundo, sino que en cada mazorca se encuentre la seguridad genética del grano que hoy representa el cultivo más sembrado a nivel mundial. Repito y agrego, México le dio al mundo el cultivo más sembrado a nivel mundial. Por lo tanto, en México se encuentra in situ el mayor banco de germoplasma a nivel mundial. Podemos afirmar también que su conservación viva, no solo en museos o en grandes colecciones, sino en cada ciclo agrícola, es hoy un tema de seguridad alimentaria, no solo para México, sino para el mundo entero. Para terminar, decir que este día nos recuerda una razón más para sentirnos profundamente orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Hijos e hijas del maíz que le han aportado al mundo este grano que le da de comer, sin lugar a equivocarnos, a millones de personas en el planeta. Con su permiso, Presidenta, no quisiera dejar de nombrar y en forma de homenaje traer un segundo a este recinto, en primer lugar, por supuesto, a los campesinos y a las campesinas de México, de todos los rincones de este maravilloso país, pero también a las organizaciones, estudiosos, científicos, artistas, abogados, abogadas, agrónomos, biólogos, biólogas, todas ellas y todos ellos guardianes del maíz, que han luchado durante años, cruzando incluso grandes desiertos del tamaño de más de 30 años de periodo neoliberal, hasta la llegada del movimiento que hoy son gobiernos de la Cuarta Transformación encabezados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que entre otras transformaciones vino con reformas, decretos, políticas públicas a poner en el centro, desde la Ciudad de México hasta cada estado, municipio, pueblo y comunidad, sus principios y convicciones innegociables de la defensa, protección y preservación del maíz. Que retiemble en sus centros la tierra, o como decimos nosotros, que se escuche fuerte para que se oiga claro. Sin maíz no hay país. Muchas gracias. Gracias. Estas variedades, bueno, aquí viene su nombre común, si después de la conferencia quieren acercarse. Por ejemplo, este es elotes occidentales, este se llama ancho, harinoso de 8, uruapeño. Si no hubiéramos puesto en la Constitución que está prohibido en México sembrar maíz transgénico, todas estas variedades estarían en riesgo. Y estas variedades pues son por miles de años domesticadas por primero los pueblos originarios y ahora pues en general por los campesinos, pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades. Si no las cuidamos, se pueden perder. Por eso la reforma constitucional es fundamental. Y ahora ya muy pronto vamos a presentar un programa todavía más ambicioso, además de producción para el bienestar y el apoyo de fertilizantes gratuitos para apoyar el cultivo de maíz criollo, el maíz originario de México. Bueno, sin maíz no hay país.